A ver, ¿Alguien pongan la puede? grabación. Ahora sí te voy a pedir que empieces Ok. desde la primera, por favor. Ajá. Ya está. Entonces, a mí me tocó hablar sobre los mecanismos moleculares de la patogenia viral, morfología, estructura y clasificación de los virus, como igual su replicación. Entonces, primero voy a comenzar con las generalidades, que primero vamos a ver que en sí estos virus no son seres vivos, más bien son estructuras que, que van a transportar un genoma y el fin de ese genoma va a ser buscar alguna célula con el fin de reproducirse. Entonces, más bien son clasificados como parásitos que son capaces de utilizar los procesos celulares del huésped. Por lo tanto, son parásitos intracelulares obligados. Entre sus características, pues, no pueden fabricar sus propias proteínas, como esto es porque no tienen organelos. Entonces, lo único que contienen son las proteínas que la protegen del medio y el genoma. Y otra de las características que la diferencian por ejemplo, de las bacterias, es que la forma en cómo se van originando es por ensamblaje, mientras que las bacterias la hacen por fisión binaria, como la vimos la clase pasada. El tamaño de estas cosas son infinitamente menores. Y aquí hay una imagen donde se puede comparar una bacteria y al lado tenemos una partícula de un virus, que estas van entre los 18 nanómetros a los 300 nanómetros. Entonces podemos comparar aquí las diferencias y el por qué el estudio de estas cuesta más, porque, por ejemplo, con un microscopio óptico normal, pues no se pueden ver a simple vista. Entonces, comenzando con estos, vamos a tener que, en sí, la partícula que conforma un virus se le llama virión, y esta va a estar conformada por varias cosas, principalmente el genoma, se va a encontrar por lo general en el centro de y se puede dividir en genoma ARN o ADN. Este, Tenemos también la parte que va a envolver el genoma, que es la cápside, formada por capsómeros. En la imagen de la derecha, la superior, podemos ver cómo está el núcleo que va a contener este genoma y alrededor la cápside. Igual muchas veces a esta relación de ácido nucleico y cápside se le llama nucleocápside. Algunos virus van a contener una envoltura extra, como se puede ver igual en la imagen, que es la envoltura más exterior. Y muchas veces, pues esto va a condicionar algunas características del propio virus. El espacio que está entre la envoltura y la cápside se le llama tegumento y muchas veces contiene enzimas, proteínas o incluso más material genético del virus. Esto con el fin de que le ayuden a replicar en su infección. Por lo tanto, un virión, vamos a tener que su estructura básica va a ser ya sea ADN o ARN, cualquiera de los dos, más proteínas estructurales, con sus enzimas asociadas que le van a ayudar a la infección. Entonces, tenemos estas dos partes que se le va a llamar nucleocápside. Aquí ya podemos empezar a clasificar a los virus, que son los virus con cápside, con cápside, pero sin envoltura, y con cápside igual, pero con envoltura, que va a ser una extra. Ahorita vamos a ver. Ajá. En la imagen de arriba se puede notar un virus sin envoltura y a la derecha con envoltura. Y por lo tanto, la composición de estos dos pues, va a ser diferente. Vamos a ver que la cápside está hecha principalmente por proteínas, mientras que la envoltura aparentemente pues va a ser más especializada porque va a tener lípidos y glucoproteínas
aparte de las proteínas. Pero muchas veces, pues esto no lo va a favorecer. Vamos a ver las propiedades de los virus sin envoltura. Estos no van a tener esa membrana exterior y los va a volver más estables frente a muchos factores del medio exterior, como es la temperatura, los ácidos, proteasas, detergentes. Y por lo tanto esto los hace más resistentes a medios más extremos, como es las condiciones del tracto digestivo. Por lo tanto, estos virus pues se suelen contaminar por esos medios. Otra característica de estos sin envoltura es que su liberación va a ser mediante lisis celular. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus se va a replicar dentro de una célula y ya cuando hayan suficientes copias, pues la célula va a morir, se va a romper y van a liberar todas esas partículas. Vamos a tener que los virus con envolturas, a pesar de que tienen una protección extra, pues son más susceptibles a ser dañados a factores externos, como son detergentes, calor, ácidos, pero lo que tienen de especial es que su forma de liberarse es por gemación, la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir eso? Que van al momento de salir de la célula, pues van a agarrar un poco de su membrana y esto va a provocar que la célula no muera. Y esto va a ser, bueno, más adelante voy a explicar que es importante para evadir muchas veces el sistema inmunológico. Em, Estos virus, por la misma manera de que tienen una envoltura, pues su forma de transmitirse va a ser un poquito más especial, ya que van a necesitar un medio húmedo para que pueda sobrevivir. A ver, detente tantito allá. Eh, Vamos a ver qué tanto se está pegando lo que nos has dicho. Entonces, Eduardo Escalante. ¿Me escuchas, Eduardo? Sí, doctor. A ver, dime entonces de lo que nos han dicho hasta ahorita por Miguel. Dame una breve síntesis y dime para qué nos sirve esto que nos acaba de decir Miguel. ¿Cómo nos ha dicho Miguel hasta ahorita que se clasifican los virus? Ya nos dijo que contienen. ¿Cómo se clasifican entonces? Pues se pueden clasificar según su genoma, si es de ARN o de ADN. Exactamente, eso es muy importante. Y el que tenga genoma diferente también posiblemente haga que de alguna manera se comporten de manera diferente cuando ingresan a la célula del hospedador, porque no es lo mismo replicar ARN que replicar ADN, entonces por ahí vamos a ver algunas diferencias. Entonces, el primer sistema de clasificación de los virus es respecto a su genoma. Y nos ha dicho uno más. ¿Cuál es? Dependiendo de si tienen una nucleocápside desnuda o si tienen envoltura. Exactamente, nos ha dicho que hay virus envueltos y hay virus desnudos. Y también el que tenga a esta propiedad de estar envuelto o desnudo, les convierte en términos generales ciertas características. ¿Sí? Ya nos dijo que los virus que están desnudos, que aparentemente es una interpretación así medio campechana, si está desnudo debería estar más expuesto, pues no. En este caso el virus que está desnudo es más estable. Es más estable a los agresores externos, a los detergentes y a los jabones. Entonces nos cuesta trabajo quitarlos de la superficie y por lo tanto, en términos generales, una buena vía de propagación para ellos es a través de fomites, de manos y de superficies contaminadas. Y los envueltos, ¿sí? Que son más complejos, que tienen una estructura adicional, que es posible que cuando ingresen se comporten de manera diferente,
porque los primeros para que se propaguen tienen que destruir a la célula y los otros para que se propaguen pueden hacer que se transforme la célula y gemar y irse a otra célula, pues su comportamiento y su capacidad de ocasionar enfermedad y de evadir los virus puede ser diferente. La excepción es coronavirus. Fíjense, coronavirus es un virus envuelto. En términos generales, uno esperaría que coronavirus sobreviva poco en las superficies, pero sobre coronavirus es la excepción que confirma una regla. Coronavirus es muy resistente a algunas cosas, a lo que son sensibles otros virus envueltos, y coronavirus puede estar mucho tiempo en la superficie, ¿sí? Dependiendo del tipo de superficie. Entonces, ¿qué nos están diciendo de algunos aspectos generales muy importantes para entender cómo los virus ingresan, cómo se defienden y cómo se replican? Y seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dime, ¿cuáles serían algunas de las aplicaciones de este conocimiento? ¿Para qué nos serviría saber esto? Eduardo. Bueno, no estoy muy seguro, pero, No importa, ya sé que para eso estoy yo. pero algo que Dime. se me ocurre es que, por ejemplo, con la higiene, por ejemplo, lavarse las manos sería suficiente para evitar infecciones con virus con envoltura. Bueno, exactamente. Una de las aplicaciones en términos generales es saber cómo podemos prevenir la transmisión de las enfermedades. Esa es una de las aplicaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con coronavirus? Hacemos varias cosas en un intento de evitar que se transmita de una persona a persona, de persona a persona, ¿no? En términos generales ya nos dijeron que los virus envueltos se transmiten por vía aérea y que no sobreviven en el tubo digestivo. Coronavirus es la otra excepción, ¿no? Porque nos puede dar diarrea. Pero en términos generales nos sirve para saber cómo evitarlos. Una más, Eduardo. Ya tienes tu palomita, pero dinos una más referente al diagnóstico. Mm, Realmente no se me ocurre nada más. A ver, no te ocurre. A ver, vamos a ver a Milton. Si tú sabes esto, ¿cómo lo podríamos usar para el diagnóstico, Milton? Se refiere al hecho de saber la diferencia entre el ARN y que tenga Sí, ADN. sí. ¿Cómo lo usaríamos para el diagnóstico de las enfermedades en general, virales? Tal vez no tengo el concepto específico, pero no me acuerdo cuál era el proceso para el cual nosotros identificábamos secuencias de ADN, Exactamente. de ARN. Entonces, serotipado tal vez, no No, sabría no es cómo. serotipado. Bueno, el serotipado es algo que nos puede servir para identificar la estructura total del virus. Pero el PCR, la reacción en cadena Ándale. de la polimerasa, es algo que está muy en boga, que utilizamos mucho para el diagnóstico, inclusive en algunas enfermedades para el tratamiento. Entonces, el conocimiento de la estructura del virus nos permite muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de coronavirus, ¿sí?, que ha marcado una diferencia en muchas cosas. Acuérdense que el año pasado, por ahí de enero, ¿sí?, en diciembre se había sospechado de que había algo diferente. En enero se identificó tempranamente. En enero se secuenció, ¿sí? Y por ahí de junio, julio o agosto ya habíamos empezado a hablar de las vacunas. Y por ejemplo, algunas de las vacunas de ahora contra coronavirus son de nueva tecnología, son de RNA o ARN mensajero. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, utilizando la ingeniería genética, ¿sí? Así es como hemos avanzado mucho en temas de diagnóstico y en algunos casos de control, de supervisión del tratamiento. Muy bien. Adelante, Miguel.
¿Aún se ven las diapositivas? Sí, estamos en la que nos está mostrando la diferencia entre los virus desnudos y los virus envueltos. Ok. Entonces, bueno, y algo muy importante de esto es que estas cápsides y envolturas pues van a mediar la interacción virus-célula diana. Entonces, es muy importante porque contienen proteínas que les ayudan a unirse. Entonces ya se puede clasificar a los virus de diferentes maneras, según algunas características. Por ejemplo, tenemos por morfología, que hay que son morfología, pero de la cápside. Entonces tenemos helicoidales, icosaédricos y complejos, que más adelante ahorita los voy a mencionar bien. Entonces, por genoma, o sea, por composición, sean DNA o RNA, por la forma de cómo está estructurado estos, o sea, con una cadena, dos cadenas, cadena circular o lineal. Entonces, como ya vimos, la de envueltos y no envueltos, y otras como tipo de huésped, acébula que ataca y enfermedades. Entonces tenemos que, a grosso modo, tenemos que se puede clasificar por estructura, por características bioquímicas, como es el genoma, por la enfermedad que produce, por la célula hospedadora, el tejido o célula que ataca, y voy a comenzar mostrándoles las helicoidales que tienen esa forma que está ahí en la imagen. Entonces muchos virus se pueden identificar por esta forma. También tenemos las icosaédricas. Estas son especiales igual porque en vez de seguir como en la de arriba la estructura del genoma, pues van a formar una estructura más exterior, compuesta por los capsómeros. Y tenemos otra estructura que es como que más compleja, y esta pues de forma va a variar dentro de los virus, pero en general son esas tres clasificaciones. Y pues una de las clasificaciones más importantes va a ser el tipo de genoma, ya sea DNA o RNA. Algunas características del DNA es que este no es tan transitorio ni lábil como el RNA. Esto se debe a que más adelante les voy a mostrar una estructura que, pues por su composición, la va a hacer más resistente. Entonces tenemos que estos virus, como ya les dije, los DNA, pues por lo general, las infecciones pues, van a ser más persistentes. Em, una cosa importante es que, pues, el lugar donde se replican, los virus DNA van a necesitar ir hasta el núcleo para replicarse, mientras que los RNA, pues, por lo general, están en el citoplasma. Este, Vamos a tener también que los DNA pues van a tener la capacidad de interaccionar con la máquina de transcripción de la célula. Los RNA, pues como están en el citoplasma, una característica importante es que pues van a usar los ribosomas para transformar su código en proteínas. Pero como en sí los ribosomas no pueden ahora sí que replicar el RNA, pues van a necesitar tener algunas enzimas necesarias para hacerlos por ellos mismos. De igual manera, tenemos que las enzimas que van a utilizar ambos pues van a ser diferentes. Más adelante las voy a mencionar. Y otras características importantes de los RNA son que bueno, se pueden clasificar en RNA negativo o positivo. Ahorita se los muestro, pero que los negativos van a poseer siempre envoltura, o la mayoría de las veces. Y como había dicho, bueno, más adelante se los muestro. Ahorita seguimos. También vamos a poder clasificarlos mediante la estructura o forma de su genoma en cadena simple, como está ahí en la imagen, o cadena doble. Tanto los virus ADN y los ARN se pueden clasificar en estos dos tipos.
Y una clasificación especial de los RNA, como está ahí en la imagen, es que se pueden clasificar tanto en sentido positivo como en sentido negativo. La importancia de esto es que los ARNA positivos pues van a poder directamente eh, actuar como mensajeros y van a Como poder, RNA mensajero. ajá, y van a poder directamente traducirse en proteínas. Mientras que los negativos, pues a fuerzas van a necesitar convertirse, bueno, ajá, transcribirse en positivos para que puedan ser leídos por los ribosomas. Entonces, esto es importante porque van a hacer que los negativos necesiten tener unas proteínas especiales para transformarse en positivos. Eh, Igualmente, entre la forma del ARN o ADN está la lineal circular, que esto ya va a ser más característico de algunos virus, como están ahí en la tablita. Y como la que mencionamos antes, están los envueltos y los no envueltos, con las características que ya mencionamos. Ahora voy a hablar de la replicación viral. Bueno, esta replicación, la finalidad va a ser tanto codificar las proteínas de su estructura como replicar su material genético. Entonces podemos dividir a esta replicación en dos fases, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana, ¿cómo va a comenzar? Desde que el virus reconoce a la célula diana. ¿Y cómo va a terminar? Con el transporte de su material genético al núcleo o al citoplasma, dependiendo si es un virus ADN o ARN. Y la fase tardía, pues va a iniciar con la replicación del genoma. ¿Y cómo va a terminar? Con la liberación de los virus nacientes. Algo importante que tenemos que tener en cuenta son dos como que periodos en esa replicación, que es el periodo de eclipse y el periodo de latencia. El periodo de eclipse va a ser cuando el virus se va a empezar a replicar, pero en ese momento no, como se está replicando y no está ensamblado en sí mismo, pues las copias no van a ser, no se van a poder medir por su patogenia, porque ahora sí que mientras el virus no esté totalmente maduro, pues no va a poder infectar. Y el periodo de latencia va a ser desde la entrada desde la entrada del virus hasta la liberación. Entonces, dentro de este periodo de latencia se va a encontrar el periodo de eclipse, que va a ser ese donde no se puede, donde el virus se está replicando y aún no está maduro. Entonces, para comenzar esta replicación, pues vamos a ver aquí los primeros números de la imagen. Vamos a ver primero que el virus necesita reconocer a la célula que va a infectar. Entonces, para eso tienen las proteínas de adhesión viral, que por lo general pues va a estar en la cápside o incluso en la envoltura. Esta donde está unida a receptores de células. Vamos a ver que ahora sí que van a haber distintos tipos de virus que se van a unir a diferentes tipos de células. Y muchas veces esta interacción pues va a condicionar las características de la enfermedad. Después de que ya se reconoció el virus en la célula, pues va a llegar la adhesión. Entonces, esta adhesión viral a depender si es con la cápside o con la envoltura. Entonces ya van a ver si, bueno, esto va a proporcionar una diferente penetración. Los virus con envoltura, pues van a fusionar esa envoltura con la membrana celular y van a dejar pasar sobre la cápside con el material genético. Mientras que los virus sin envoltura, pues van a necesitar receptores especializados para que se puedan enocitar en la célula. Y pues al final para que este material genético se libere, se necesita perder la envoltura y la cápside. Esto ya sea durante esta penetración o dentro ya de la célula, pues va a haber algunos organelos con un entorno ácido que van a ayudar
a que esta envoltura se deshaga. Entonces, como había dicho, hay virus que tienen pues células diana y receptores diferentes, y esto va a condicionar a que la patología pues sea diferente. Tanto hay células que atacan al sistema inmunitario, que diga virus, que atacan al sistema inmunitario, como a otras células, como son las neuronas, células epiteliales. Entonces, todo esto pues va a condicionar a que haya una inmunosupresión, a que haya este, un signo neurológico, pues dependiendo del virus y de la célula que ataca. Una parte importante de esta replicación viral es que durante este procedimiento, pues se van a codificar no solo proteínas estructurales, sino reguladoras. Entonces vamos a ver que lo primero que va a hacer el virus va a ser replicar las proteínas no estructurales, en las que se encuentran enzimas y proteínas que se unen al ADN. Entonces, pues antes de formar todo lo que es lo exterior, pues va a codificar todo lo necesario para que pues el ADN sobreviva y esté estructuralmente estable. Una cosa importante es que ahora sí que en la replicación viral se va a llevar dos tipos de lectura. La lectura que va a replicar el genoma en sí mismo y la lectura que va a transcribir para que se, se formen las proteínas necesarias para formar ya sea la cápside, la envoltura o alguna otra enzima que sirva para su infectividad. Vamos a igual ver que, al igual que que el ARN mensajero, pues se va a necesitar un extremo 5-metilguanosina y una cola 3-poliadenosina para que el ribosoma pues pueda leer este ARN. Recordemos que como no es en sí su propia maquinaria del virus, pues va a necesitar adaptarse a la de la célula. Otra cosa importante es que dentro de las mismas células a la que infecta, pues van a haber diferencias, como por ejemplo en una célula eucarionte y una célula bacteriana. Este, Vamos a ver que por ejemplo, los ribosomas, que son el lugar de traducción, pues en una célula eucarionte, una ARN mensajero va a codificar una proteína. Es una característica de estas. Mientras que en las bacterias, estas son capaces, los ribosomas, de traducir ARN policitrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que una proteína de ARN mensajero va a poder codificar varias proteínas. Esta es una diferencia que muchas veces sirve en ingeniería genética, pues para utilizar mayormente bacterias que otras células. Y esta ocupación que tiene este ARN mensajero viral dentro de los ribosomas, pues va a ser parte de su citopatología. ¿Por qué? Porque va a empezar a ocupar todos los ribosomas y no va a dejar a la célula que traduzca sus propios ARN mensajeros. Entonces va a disminuir la síntesis de proteínas de la célula huésped. Entonces, algunas características importantes y diferencias entre los virus DNA y RNA es que primero, los virus DNA, pues, ¿qué van a necesitar? Una ARN polimerasa. ¿Eso para qué? Dependiente de ADN, que por lo general es la tipo 2. Pues esta va, como ya había dicho, se necesitan dos procesos. Este, Tanto formar ARN mensajero como replicar su propio genoma. Entonces, la primera enzima necesaria, que es la ARN polimerasa dependiente de ADN, va a ser para formar ese mensajero y así poder codificar sus proteínas. Y la otra, que es la ADN polimerasa dependiente de ADN, ¿para qué va a servir? Para replicar el propio DNA. Entonces, eh,
De igual manera, como existen estas diferencias, pues van a haber virus más complejos, que por lo general son los más grandes, que van a tener estas enzimas ya incluidas en su estructura. Pero los más chicos, que van a ser los más simples, pues van a necesitar utilizarlo de la célula. En este proceso de replicación o incluso traducción de su ADN a ARN mensajero, pues van a haber algunas reguladoras de este proceso, que puede ser tanto del huésped como del propio virus. Un ejemplo de estas son las proteínas de unión a ADN. Estas son necesarias para que el propio virus se una a la maquinaria del huésped. Entonces, si esas proteínas de unión no se encuentran, pues el virus no se va a poder unir y por lo tanto no se va a poder replicar ni traducir. Entonces, de igual manera hay facilitadores y promotores que van a regular muchas veces este tiempo ya sea de replicación. De igual manera, un virus no se puede replicar si no tiene los sustratos necesarios, que en el caso de los virus DNA, pues va a ser los desoxirribonucleótidos, trifosfato, en especial timidina. Una cosa importante es que las polimerasas virales, en caso de que éstas las tengan, pues son más rápidas. Pero esto que va a provocar que sean más propensas a errores. Esto muchas veces le beneficia al virus, porque entre más errores, pues van habiendo más mutaciones. Entonces el virus utiliza este mecanismo para ir ganando mutaciones y que muchas veces pues le ayuda a sobrevivir o ser más infeccioso. Una diferencia importante, como había dicho, es que los virus DNA pues necesitan llegar hasta el núcleo para empezar a replicarse, mientras que los RNA pues ya son ARN, entonces con estar en el citoplasma e interaccionar con los ribosomas pues es suficiente. Como he dicho, algunos virus tienen una cadena o tienen dos cadenas y más adelante les voy a mostrar que esta diferencia pues en la replicación les va a dar diferentes características. Y aquí les puse una lista de algunos virus que son familia de los ADN. Y, por ejemplo, de los más importantes, que son los herpes virus, pues son virus con el genoma ADN. Ahora, los virus RNA, como había dicho, estos pues necesitan estar en el citoplasma de la célula para interaccionar con los ribosomas. Y como había dicho, una célula no puede, ahora sí que naturalmente, eh, empezar a replicar el RNA en el citoplasma porque no tiene las enzimas necesarias. Entonces, estos virus, ¿qué necesitan? Aportar enzimas. En este caso, la enzima que tanto le ayuda a replicarse como a transcribirse son las ARN polimerasas, ya sea llamadas replicasas o transcriptasas, dependiendo del caso si la célula quiere replicar su genoma o transcribirse para hacerse proteínas. Entonces, como ya había dicho, una célula normalmente no tiene medios para replicar el ARN. Y de igual manera les puse la lista de la familia de los virus ARN de este lado. Y un ejemplo importante es los coronavirus. Como ya había dicho, dependiendo de en qué disposición estructural tenga estos ARN, pues se van a clasificar tanto positivos como negativos. La importancia de esto es que, por ejemplo, tenemos un virus ARN positivo que en sí mismo ya es capaz de interaccionar con los ribosomas mediante la traducción y formar proteínas y polimerasas. Eh, pero como sabemos, pues esas polimerasas van a ayudar a que este virus se duplique. Por ejemplo, pero para que esto funcione, pues va a necesitar un molde.
un molde para formar más ARN positivo. Entonces, este virus va a utilizar polimerasas para formar ARN negativos que se van a utilizar para formar ARN positivos. Esa diferencia importante se nota cuando lo comparamos con los negativos, que estos en sí no pueden ser leídos por los ribosomas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a transcribir. Y por eso habíamos dicho que los negativos necesitan algunas enzimas especiales, que son estas transcriptasas, para formar ARN positivo. Y ya a partir de pues ya formar proteínas o incluso formar el mismo molde para volver a formar más ARN positivo. Entonces, esta es una diferencia importante entre los virus ARN positivos y ARN negativos. Y ya aquí les voy a mostrar una imagen de la estructura de los DNA y RNA. Y como ya he dicho, que estos son más estables, los DNA, porque por lo general pues tienen las dos cadenas, aunque pueden haber de una. Y estos pues por lo general son de una. Y más molecularmente pues tenemos que estos tienen un grupo, los RNA tienen un grupo hidroxilo extra, que va a volverlos más polares y por lo tanto estructuralmente más inestables. Entonces, este grupo hidroxilo extra pues va a condicionar que sean menos resistentes genómicamente. A ver, Vargas. detente tantito ya, detente Sí. tantito ya. A ver, vamos a dejarte descansar un momentito. Les voy a pasar un video que después les voy a pedir que lo vuelvan a ver, que es un ejemplo de una réplica viral y lo tienen ustedes allá en el Teams. Déjenme lo busco primero. Permítame tantito, lo tengo extraviado. A ver, un favorzote, en tanto busco el video y espero encontrarlo, registren su asistencia, por favor, ahí en Wadi Virtual. ¿Sí oyeron la transmisión del video? ¿Sí se oyó al inicio? Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, lo voy a poner, vean con detalle, este es un ejemplo de lo que Miguel nos acaba de decir en sus diapositivas y que lo explicó muy bien, ¿sí? Entonces vean ustedes este video y que lo vamos a ver después otra vez cuando veamos VIH. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte.
Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Muy bien, entonces vamos a ver. Paula, de lo que ya nos dijo Miguel y de lo que se vio en este video, ¿cuál es el primer paso para una infección viral? Sería el reconocimiento del virus y la célula, ¿no? Cuando GP120 pues se une. Sí, en términos generales, entonces, Paula, el primer paso sería el reconocimiento y se reconocen el receptor y el aceptor. ¿De acuerdo? ¿Y el siguiente paso? Una vez de que se reconozcan. La penetración. Hay un paso antes, Paula.
Antes de que primero se reconocieron. Acuérdense que usted y yo, como ya nos vimos algunas veces por video, nos podemos reconocer a una esquina. Ahí viene Paula, ahí está en la esquina, le puedo decir. ¿Qué sigue? La fijación, Paula. La fijación. ¿Sí? Entonces, primero es el reconocimiento, después la fijación, y después la penetración, y después todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ahorita acabamos de ver un ejemplo de una réplica viral específica, porque Miguel nos dijo que cuando los virus del ARN entran, ¿sí? Esos virus tienen la capacidad de ahí mismo en el citoplasma generar todos los eventos para replicarse, ensamblarse y volver a salir. En este caso, ¿sí? El virus, en lugar de hacer eso, se retrotranscribe y se comporta como un virus de DNA. Este es un virus de ARN que se comporta como un virus de ADN. Se retrotranscribe y se va al núcleo para luego regresar al citoplasma con otras cosas y empezar a replicarse. Por eso se llaman retrovirus. Entonces este hace las cosas que hace uno de ADN al cambiar su información en el citoplasma y irse al núcleo, pues no a replicarse, pero a generar la maquinaria para regresar al citoplasma a replicarse. Muy bien. A ver, entonces, ¿para qué nos sirve, Abraham, saber esto que acabamos? Sí, a grosso modo, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué ha servido, Abraham, este conocimiento? ¿Nos podría orientar sobre el tratamiento? Exactamente. Aquí este virus es un virus, Este video es un video que no está tan completo como otro que circula por allá, y a ver si lo puedo ubicar, donde nos muestra cómo en cada uno de los pasos de la réplica de este virus en especial se han creado medicamentos para impedir la acción de las polimerasas, para impedir la acción de la integración, para impedir la acción de la fijación. ¿Sí? Entonces, permítame un momentito. Bueno. Deme un minutito, alguien está tocando a mi puerta. Perdón, ya estoy de vuelta. La incomodidad de estar en casa. Bien, entonces les decía que con esto pues se han creado estrategias para el tratamiento en especial del VIH, pero también para otros virus. ¿Sí? Y hemos aprendido acerca de la fisiopatología, de cómo causa enfermedad. Y también regresándonos un poquito a lo que Miguel nos dijo respecto a los virus de ARN y ADN, ustedes verán que en la lista que nos puso de ADN, sí, hay varios virus que son oncogénicos, que tienen la capacidad de modificar la manera en que las células del hospedero se multiplican y ocasionan cáncer. Y muchos de ellos quedan integrados o quedan latentes en el interior del organismo. Cuando veamos infecciones por herpes viride, lo vamos a recordar, ¿sí? Y son virus que causan enfermedades recurrentes, o causan tumores, o causan infecciones latentes, o causan infecciones persistentes, y eso pues nos permite comprender la enfermedad y además cómo tratarla y saber su pronóstico. Muy bien, este video lo vamos a ver más adelante, de hecho va a ser parte de una tarea. Aquí nada más se los puse como un ejemplo de lo que Miguel ya nos dijo muy claramente. Adelante, Miguel. Voy. Entonces, como ya vimos, muchas de las
características, ya sea de tipo de genoma, estructura de este genoma. Vamos a ver que hay una clasificación que se llama de Baltimore, que lo que va a hacer es mencionar qué tipo de algunas peculiaridades de su replicación. Por ejemplo, la clase 1, que es 1 ADN, pues como este estructuralmente parecido al de una célula eucariota normal, pues su forma de replicar va a ser como cualquier otra célula, ¿no? Va a duplicar sus cadenas, formar una replicación semiconservativa y de estos mismos pues va a sacar el ARN mensajero para formar sus proteínas. Y aquí ya tenemos ejemplos de estos herpes virus. La clase 2, que son ADN, pero de una cadena. Pues estos lo primero que van a hacer es volverse bicadenarios o una célula normal. A partir de esto, pues ya puede formar el ARN mensajero positivo para formar sus proteínas y así ensamblarse. Pero una diferencia es que antes de monocadenario, clase 3 tenemos ARN de 2 cadenas. Pues va primeramente, ya puede sacar sus propios ARN mensajeros para formar proteínas. Igual de la pues se va a poder transcribir sus dos cadenas y volverse a ensamblar como un solo virus. Tenemos la clase 4, que esta se divide en A y B, que tenemos ARN, una cadena positiva. Pues como había dicho, estos ya en sí mismos pues, pueden formar sus propias proteínas estructurales y cualquier otra. Pero para poder pues necesito formar más positivo para así hacer más copias del mismo. Tenemos que la transcripción se hace mediante la hebra positiva y para replicar más virus, pues la hebra positiva necesita formar hebra negativa para que ésta sirva como molde para formar más positivo. La clase 4B es igual, ARN positivo de una cadena, pero aquí lo diferencian de que primero va a generar proteínas reguladoras, que esas proteínas en sí formar parte de la estructura del propio virus, van a ayudar que este virus forme ARN. ¿Esto para qué? ARN positivo, y ya a partir de pues ya formar las propias proteínas estructurales y al final pues ensamblarse. La otra clasificación es los virus ARN monocadenarios negativos, que aquí vamos a necesitar una enzima especial. Como ya había dicho, estos ARN negativos pues dentro del citoplasma no van a poder interactuar con los ribosomas celulares, entonces necesitarán volverse ARN positivos, ya sea para pues traducirse a proteínas o para replicarse a ARN negativo y así volver a formar lo que es un virión. Y aquí tenemos la clasificación sexta, que son, como ya hemos visto en el video, los retrovirus. ¿Estos qué son? Van a ser virus ARN positivos monocadenarios. La cosa importante de estos es que tienen igual una retrotranscriptasa inversa, pero a diferencia de la otra que de ARN negativo forma ARN positivo, va a formar de ARN positivo a ADN negativo. Entonces, de una transcripción inversa de ARN a ADN. Como había dicho el doctor que en el video se explicaba, pues estos ADN pues ya tienen la capacidad de irse al núcleo y ahí replicarse. Entonces, esto es una cosa característica de los retrovirus. Y ya pues de los ADN pues van a volver a formar ARN
mediante su transcripción, y ya sea para formar pues, más proteínas estructurales o para en sí formar el ARN que va a ir dentro de la cápside para formar el genoma del nuevo virus. Y por último, la clase 7, pues tenemos los virus ADN bicadenarios. ¿Estos qué característica van a tener? Pues que utilizan un intermediario de ARN para formar ADN. Entonces, aquí tenemos un genoma ADN. ¿Qué va a hacer? Va a formar ARN, ya sea pues, el necesario para volver a traducirse en proteínas o para incluso ser un molde para formar más ADN negativo. Entonces, pues ya de se duplica la cadena y se vuelve a ensamblar en otra estructura de un virión. Entonces, pues ya tenemos aquí que no solo estas características estructurales y genómicas, pues no solo van a ser así como que para clasificarlos, sino que igual tienen sus características y sus peculiaridades en la replicación viral. Entonces ya después de que tenemos replicado tanto el genoma como las estructuras proteicas, pues se va a llegar al paso del ensamblaje, que va a ser pues la formación de otra vez una estructura viral a partir de ahora sí que de los ingredientes que ya están formados. Como había dicho en unas diapositivas pasadas sobre las diferencias de los ribosomas eucariontes y procariontes, pues este, van a haber virus, en especial los ARN positivos, que van a formar, ya sea por su material genético, una poliproteína gigante, como decía en el video. En el video van a formar, decía que se formaba una poliproteína gigante y ya a partir de esta pues va a ser separada por proteasas para formar cada estructura individual del virus. Entonces a partir de una proteína gigante se van a separar para formar ahora sí que la forma final. Este tipo de ensamblaje va a ser característico de los virus ARN positivo. Ya tenemos que los ADN retrovirus ARN negativos, pues van a ser capaces de transcribir ARN mensajero por separado. Entonces, es una diferencia ahora sí que de la parte de traducción y ensamblaje viral. Vamos a tener aquí dos procesos importantes, que va a ser, bueno, dos situaciones. Una situación es cuando se forma una procápside. ¿Esto qué va a hacer? Se va a formar toda esa cápside, que se supone que es como que la defensa del genoma, pero en sí aún todavía no va a tener ese material genético dentro. Entonces, a esta estructura se le llama procápside. Y tenemos la gemación, que va a ser la acción de cuando el virus, pues ahora sí que en los envueltos, donde agarran esa envoltura viral, eh, van a ver, pues, se pueden agarrar estas envolturas dependiendo del organelo. Principalmente esto se agarra de la membrana plasmática. O sea, cuando un virus va a salir, pues ahí aprovecha a tomar parte de esa membrana celular para hacer este proceso de gemación. Pero de igual manera se puede formar esta, esta envoltura dentro de la célula, ya sea por las membranas de Golgi o del retículo endoplásmico. Pero vamos a tener que por lo general, los virus ARN pues van a hacer este proceso en la membrana celular. Durante este ensamblaje pues van a haber algunas proteínas que necesiten modificaciones, ya sea para agarrar eh, algunas glucosilaciones o lipidaciones para formarse o incluso para la envoltura y formar
las proteínas que sirven para unión a una célula. Entonces, ya después de que se ensambló todo el virus y ya tenemos este virus maduro, pues va a necesitar salir. La liberación se puede hacer mediante 3 procesos, que es mediante la lisis celular, que este es más común en los virus que no tienen envoltura. Por exocitosis o por gemación. Algo importante aquí es que, como había dicho, la gemación pues no va a provocar esa, que por lo general son de los virus envueltos, pues sean más persistentes. ¿Por qué? Porque la célula va a sobrevivir, va a seguir funcionando como una fábrica ahora sí de partículas virales. Entonces, a veces las enfermedades virales persistentes pues tienen este tipo de liberación. Después de que ya se liberó, pues este virus va a necesitar reiniciar esa replicación. Entonces ya sea que salga la partícula, se una a otra célula y vuelva a hacer este proceso. Pero igual hay interacciones especiales donde el virus empieza a formarse en sitios celulares que es cuando se empiezan a conectar. Entonces el sale en sí el espacio extracelular, pasa directamente a entrar, pues va a provocar que no pueda ser reconocidos por el sistema inmune. Entonces, muchas veces este tipo de reinicio de replicación pues va a condicionar que muchas enfermedades pues sean difíciles de detectar para el sistema inmunológico. Esta gráfica que les muestro pues es solo para ver, como ya mencionamos, muchas características, tanto de la replicación, tanto de la estructura, pues ahora sí que los virus tienen diferentes tipos de tiempos para ir incrementando su cantidad. Y por lo mismo tenemos que los retrovirus son uno de los virus pues, que tardan más tiempo en aumentar este número de partículas. Ahora ya que vimos cómo estos virus se multiplican, pues vamos a ver cuáles son las formas en las que atacan ahora sí que al organismo entero. Pues vamos a tener que una infección viral va a poder terminar en cuatro tipos de finales. Tenemos una infección abortiva, que es ya sea un fracaso de la infección. Ya sea que la célula que el virus infectó no tenga la capacidad de darle esa replicación necesaria para seguir infectando, o cualquier otro factor que impida que el virus se replique. Entonces, en este caso, pues la célula no va, o sea, el virus no va a pasar a más de la célula que infectó y hasta ahí se va a quedar y no se va a formar en sí una enfermedad. Tenemos que también puede haber una infección lítica, que ¿qué significa? Que la célula infectada pues van a empezar a morir. Y ya hay dos mecanismos, que ya sea inhibiendo la síntesis, como ya he dicho, de la ocupación ribosomal. El virus empieza a ocupar todos los ribosomas y esto produce que la célula no pueda formar sus propias proteínas. Entonces pues se muere por falta de esos recursos. O ya sea por degradación. Hay virus que codifican, bueno, tienen en su genoma una codificación de alguna toxina o de alguna otra cosa que pueda dañar a la célula. Entonces, la célula se muere y deja salir todos esos virales. Tenemos una infección. En sí, la célula va a sobrevivir. Entonces, cada célula que se vaya contaminando va a ser una fábrica en este caso, pues, el sistema inmunológico va a tener mucha importancia, pero por parte del organismo. En sí, estas células no van a morir como en una infección lítica, porque
el virus tiene ese cuidado de no reventar la célula y salir poco a poco. Igual hay infecciones recurrentes latentes, que pues el virus va a infectar, como había dicho, hay virus que tardan más en aumentar su número. Entonces, van a haber periodos en los que la producción viral es muy poca, entonces esto va a producir que la enfermedad, ya sea que tenga un periodo latente muy largo. Este, este periodo pues va a ser, ya sea que la célula huésped tenga en sí alguna proteína que inhiba por algún momento esta replicación viral, o de igual manera hay virus que por sí mismos sienten como que esta pausa para que puedan, puedan permanecer más tiempo dentro de la célula. Entonces ya tenemos aquí esta tabla que va como que a resumir estos tipos de infecciones. Y tenemos, por ejemplo, la célula abortiva, el tipo abortivo de infección, que pues producción de virus va a ser nulo al momento de que la célula pues con, pueda suprimir esta infección antes de que se produzca. Entonces, como no hay producción de virus, pues no hay ningún efecto. En las citolíticas sí va a haber producción de virus, pero el destino de la célula infectada va a ser la muerte. Y ya tenemos aquí las persistentes y las transformadoras, que como dijo el doctor, hay virus que son capaces de, ahora sí que modificar el genoma de la propia célula y hacerle que se vuelva una célula cancerígena. ¿Cómo va a evolucionar esta enfermedad vírica? Pues primero se adquiere el propio virus. En este momento se va a empezar a replicar y va a haber un foco primario en el momento de que hayan suficientes células dañadas. Por lo general, las primeras características de la enfermedad pues, van a ser dependiendo de la célula huésped infectada. Em, Primeramente, antes de que se activen respuestas especializadas, pues se van a activar las innatas. Aquí tenemos un componente muy especial que es la piel, pues que va a ser el principal protector del cuerpo contra partículas externas. Tenemos igual los interferones y las células T citotóxicas que van a ser eh, las principales protecciones innatas del cuerpo frente a virus. Muchas veces después de esta foco primario, pues va a haber un periodo de incubación donde el virus va a empezar a replicarse sin aumentar significativamente su daño. Entonces, ya que se replicó otra vez, y mientras más tiempo pasa en el cuerpo, pues el cuerpo se va adaptando a estos cambios, a esta infección, y va a provocar las respuestas inmunitarias especializadas, que en especial tenemos dos, los anticuerpos y la inmunidad celular. Como en sí los anticuerpos van a ser capaces de detectar las partículas virales, pues van a ser especializados en virus citolíticos. Estos que rompen la célula y se liberan, ahora sí que la gran cantidad de virus. Todos los anticuerpos van a ser capaces de ser especiales en este tipo de infecciones. Y la inmunidad celular pues va a ser especializada en las infecciones no citolíticas. Como había dicho, cuando una célula no muere y sigue pues aquí va a depender mucho de que el propio sistema inmunológico destruye esa célula infectada para que no se sigan produciendo más partículas virales. Entonces, pues ya después de este proceso de la enfermedad, pues, se puede llegar a una resolución o un empeoramiento o cronicidad de la infección. Del mismo modo, no todos los signos vistos en una infección viral son parte en sí del virus, sino que muchas veces el cuerpo
las mismas defensas del cuerpo van a formar esos signos o síntomas que se producen. Por ejemplo, tenemos que, como había dicho, lo primero que van a actuar son interferones o citocinas que sean partes de él. Entonces se van a elevar estos y los primeros síntomas que se formen con esas cosas elevadas, pues se le va a llamar el pródromo. Esto que significa son como que sintomatologías muy generales, que no son, ahora sí no son específicas de una infección. Y en una infección viral, estas van a ser parecidas a una gripe. Entonces, estas citocinas e interferones que se eleven inicialmente, pues van a dar fiebre, malestar, cefalea, que van a ser, ahora sí que indicios de una infección viral. De igual manera, hay como algunas respuestas exageradas hacia unos virus. Entonces, tenemos que estas citocinas se elevan demasiado en algunas ocasiones. ¿Y esto qué va a provocar? Una tormenta de citocinas que va a desregular las respuestas inmunitarias. Entonces, no solo esta respuesta del propio cuerpo ayuda, igual empeora la situación. Entonces, a veces esto es provocado por algún defecto en el propio cuerpo o alguna interacción especial del virus con el cuerpo. Entonces, esta desregulación, pues muchas veces desencadena alguna enfermedad autoinmune. De la misma manera, pues, por ejemplo, como había dicho que los anticuerpos están especializados en infecciones citolíticas, pues puede ocasionar alguna reacción de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Esta qué va a ser? Pues cuando estos inmunocomplejos de antígeno anticuerpos empiezan a depositar en muchas partes del cuerpo. Entonces, es otro de los ejemplos que muestra que no solo el virus es ahora sí que responsable de la sintomatología de una infección viral. Eh, y ya después se van a formar los síntomas característicos que van a depender de la célula afectada. Entonces tengo aquí dos tablas que muestran que en el cuerpo hay cosas protectoras, como son ahora sí primero el sistema no especializado, que son los interferones, las células naturales que se encargan de defender el cuerpo ante presencia de un virus. Y tenemos las respuestas específicas, que aquí tenemos los dos principales, que son las células T, que van a provocar la inmunidad celular, y los anticuerpos, que son parte de la inmunidad, pues mediada por anticuerpos. Igual tenemos que una tabla donde resume este proceso citopático de los virus, pues ya sea que directamente afecte a una célula, que inhiba la síntesis pues, de las proteínas celulares, e incluso van a haber veces que se acumulen proteínas virales dentro de la célula. Y esto pues, puede ser importante para diagnósticos, que estos se le llaman cuerpos de inclusión. Y aquí en la tabla, pues en la parte de abajo tenemos algunos cuerpos de inclusión que son característicos de algunas enfermedades. Y pues esto nos ayuda a diagnosticarlas. En la parte de arriba, pues tenemos la tabla de los mecanismos virus específicamente atacan y provocan principalmente pues su lisis, que ya sea alterando el citoesqueleto, alterando la permeabilidad, inhibiendo su síntesis e incluso pues provocando eh, la toxicidad de los componentes celulares mediante proteínas formadas de estos virus que son tóxicos. Entonces, como ya he dicho,
no todos los síntomas son parte de estos virus en sí mismos, sino esta relación de virus con el sistema inmunológico. Y aquí tenemos esta tabla que muestra, ahora sí que nos muestra mucho de las principales características de algunas enfermedades virales inmunológicos que actúan, ya sea para formar un síntoma, alguna inflamación o hipersensibilidad tipo 4, y ya las enfermedades por inmunocomplejos, enfermedades hemorrágicas, por ejemplo en el dengue, y algunas otras tormentas de citoquinas o citólisis, pues parte de esta interacción de célula, bueno, molécula viral y célula. Y bueno, este proceso donde el virus está interaccionando con el genoma celular, pues va a dar origen a unos virus oncogénicos. Estos que van a hacer, pues van a transformar a una célula para que ésta pierda el control de su reproducción. Entonces tenemos dos tipos de vías mediante que un virus puede formar esta transformación maligna. Y tenemos las formas directas e indirectas. Entonces, un virus entra y puede activar esta transformación mediante estimulando el crecimiento, eliminando los mecanismos de freno del ciclo celular, evitando la apoptosis o aportando o estimulando citocinas estimulantes de crecimiento. Entonces, esta es una forma directa de cómo los virus son capaces de transformar una célula normal en una pues maligna. Y entre estos virus, pues tenemos en el estímulo de los activadores de crecimiento. Y ya pues tenemos la vía indirecta. ¿Qué va a hacer? Va a ser cuando existe una inflamación persistente y esto va a fomentar que dentro de la misma célula pues se vaya dañando poco a poco y al final provocando pues una transformación dentro del tejido. Y ya en el diagrama de lado tenemos los estímulos para el crecimiento y los del freno. Y ya estos virus, pues ya dependiendo de su mecanismo de acción, pues van a tanto ayudar a que los frenos vayan disminuyendo en eficacia o que los estimulantes de crecimiento pues sean mayores. Aquí tenemos una gráfica de cómo se pueden ir dividiendo y clasificando las infecciones. Y está cool porque lo explica así con ese gráfico. Que podemos, por ejemplo, clasificar una infección pues cuando tenemos solo un episodio de enfermedad y después de eso pues ya una resolución. Una infección aguda con complicaciones, pues tenemos igual un episodio de enfermedad y más tarde pues otro episodio pero que tiene un inicio más grave, más rápido. Tenemos infecciones latentes que van a empezar con un episodio de enfermedad, después un periodo de no infeccioso y después otro episodio con otra enfermedad. Incluso pues esta enfermedad puede ser muy diferente de la inicial, incluso más grave. Tenemos infecciones crónicas, que esas consisten con el mantenimiento de estas características de la enfermedad por mucho tiempo. Tenemos las infecciones crónicas pero tardías, donde igualmente es un inicio, sí un periodo con la misma enfermedad, pero al final tenemos un episodio que puede condicionar a otra enfermedad. Y tenemos una infección lenta, que es el inicio progresivamente de una enfermedad, que al final va a terminar con el episodio. Igual en esta tabla pues se van a mencionar algunas de
de los virus causantes de este tipo de enfermedad. Una cosa importante son las infecciones inaparentes. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que por lo general son infecciones asintomáticas. Pues y esto se puede provocar por distintos métodos. Ya sea que el tejido infectado no sufra daños, entonces si no sufre daños, pues la función va a seguir siendo normal. Otra cosa es que la infección se controla antes de que inicie algún síntoma o signo, pues ya sea que el tejido pues se repare, se sustituya, o que el umbral de daño no sea lo necesariamente alto pues para producir algún síntoma. La importancia de estas infecciones inaparentes o asintomáticas pues, va a ser que en en un brote de alguna enfermedad, pues van a ser las principales fuentes de contagio. Una persona que tenga, por ejemplo, un virus, pues no va a ser capaz de mostrar algunas características porque tienen esta asintomatología, entonces van a ser muy propensos a infectar a los demás. Y ya por último vamos a tener unos bloques de epidemiología, que vamos a mencionar los mecanismos de transmisión vírica, que por lo general la mayoría de los virus, pues su principal medio de transmisión va a ser por aire. Y ya puede ser igual por agua, comida, por insectos, y ya contacto directo de secreciones, dependiendo igual de la capacidad del virus de resistir el medio externo. De igual manera, tenemos la zoonosis, que va a ser eh, pues una infección entre animal y humano. Igual tenemos muchos factores genéticos que van a interactuar para esta transmisión vírica. Hay factores que van a facilitar la transmisión, ya sea del propio virus o de algún otro factor. Como ya había dicho, la estabilidad del virus en el ambiente, la capacidad de multiplicación y liberación, la transmisión asintomática, que es importante en algún brote, pues ya que no se puede detectar quién está infectado. Y estos no infectados, pero sin sintomatología, pues pueden infectar a los demás. Y de igual manera, pues el sistema inmunitario, la respuesta inmunitaria tiene mucho que ver con esto. Factores de riesgo, pues está la edad, el estado de salud, el estado del sistema inmune. Muchas veces, pues, factores de la vida cotidiana como la profesión, viajes, pues van a favorecer esos contagios. De igual manera, se puede medir el tamaño crítico de la comunidad mediante la población sensible, que es la seronegativa, la que nunca ha sido contagiada, entonces por lo tanto no tiene alguna respuesta, no puede provocar respuestas inmunológicas más rápidas. Igual la geografía y estación pues van a condicionar muchas veces pues la capacidad del virus de infectar, ya sea por cambios de la temperatura, cambios en la humedad, que van a facilitar la transmisión del virus y su misma supervivencia en el medio externo. Y ya por último, pues los modos de control de estos brotes, pues van a ser la cuarentena, eliminación del vector, la vacunación, el tratamiento y la educación. Pues todos estos, pues, para facilitar que un brote de una enfermedad, pues se controle. Y eso sería todo. Ay, estaba yo hablando solo, perdón. Ya dije muchas cosas que se me van a olvidar. Bien, preguntas o comentarios respecto a esto. Estuvo bastante claro. Yo sé que el tema es árido, es difícil, es mucho de biología molecular,
Pero bueno, no es necesario que lo sepamos a pie juntillas para saber cómo eso nos beneficia en la práctica clínica cotidiana. Pero sí que sí, pero lo tendrían que saber más o menos a detalle a la hora de, ¿no? Porque tomamos preguntas de ella. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ya, Miguel, parece que fuiste muy claro en lo que dijiste. Ya está arriba la presentación, ¿verdad? Ya la subí. Bien, entonces nada más para finalizar tu trabajo necesito que me mandes a mi correo 2 preguntas de opción múltiple y me señalas en amarillo tu respuesta. ¿De Ok. acuerdo? Bien, les recuerdo que tienen una tarea, la tienen el día de máximo para entregarla es el domingo. No se les olvide, es una tarea bastante fácil, solo tienen que hacer la reseña de 2 videos que tienen relación con temas que ya vimos. ¿Sí? Entonces es una tarea fácil, no se les olvide. Y si no hay más preguntas, ¿no? A ver, nada más quiero ver, a ver, ya vi el registro de la asistencia y Fernando, ¿no estás, Fernando? Fernando Carvajal. No está. ¿Y Yusef? Doctor, Yusef me mandó un mensaje y me explicó que es que tuvo una emergencia familiar y por eso no pudo entrar a la clase. Muy bien. Bueno. Perfecto. Y a ver, Julio. Aquí estoy, doctor. ¿No registraste tu asistencia, Julio? ¿Por qué? ¿No ¿De la pudiste? clase de hoy? ¿De la clase de hoy? Sí. Ah, igual y virtual. No la he registrado. Acuérdense que después de las 9 ya no van a poder. Ya te la registré. Ok, gracias, doctor. Y bien, son todos. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿A partir de las 7 se puede registrar la asistencia o tiene que ser cuando usted lo menciona? La pueden registrar a partir de las 7. Sí, no hay, es de 7 a 9 el registro de la asistencia. El que guste lo puede hacer a partir de ese momento. Lo que pasa es que a veces no he puesto la lista y la pongo durante la clase. Pero si entran y la ven y ya está ahí, la pueden registrar porque le pongo que la hora de registro es de 7 a 9. Así que si la ven desde las 7 se pueden registrar. Ok, doctor, gracias. Lo que sí no va a poder ser es que se registren o antes de las 7 o después de las 9. Ahí ya no se va a poder. El que no se haya registrado por alguna razón va a tener que escribir para justificar por qué no se registró. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les recuerdo la tarea. La siguiente clase le toca a José Francisco. ¿Qué es hongos? Creo que sí, hongos. Hongos y parásitos. No, son protozoos. Protozoarios, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, está ahí en el Murray. También te puedes apoyar en la página del CDC para algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Muy bien, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Chocome. Buen día. Buen día.